Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 17 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 29, versículo del 1 en adelante. Estamos hablando de las ofrendas de las fiestas solemnes. En el séptimo mes, el primero del mes, tendrás santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 carneros 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a la ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto, y sus ofrendas flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 carneros 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros y con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación.
El 8º día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había hablado. Hermanos, veamos acá la continuación de todo lo que se tenía que entregar para las ofrendas en solemnidades, o sea, las fiestas especiales que Dios le decretó a su pueblo. Y vemos cómo a diario hay que estar sacrificando, o sea, es todo el día. Todo el día estar haciendo sacrificios de acuerdo a los días. Va bajando, 11 becerros, 12 becerros, 10 becerros, y así va. Eso es todos los días. Así era la ley que Jehová le puso a su pueblo. Aparte de la ofrenda que se ofrecía todos los días. En tiempo normal, llamémosle así, que no era fiesta, siempre había una ofrenda todos los días. Siempre había un sacrificio todos los días. Habría que hacer eso y había que hacer lo que mandaba de acuerdo a las fiestas solemnes. Y todo lo pide Él sin defecto. Lo decíamos ayer, que nuestra ofrenda a Él, nosotros no hacemos sacrificios de animales. Entonces toda nuestra ofrenda que nosotros le demos a Él tiene que ser de corazón. Tiene que salir de nuestro corazón, dar. No por obligación, no porque me sobra, sino que dar con el corazón. Eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios busca. Al final de la fiesta de los 8 días que pasaban en fiesta, dice Él que además de vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. O sea, todo eso de las fiestas era aparte de las ofrendas voluntarias que cada miembro del pueblo llevara. Y hay una parte, una palabra que nos dice que ningún varón se presentará con las manos vacías delante de Dios. Entonces, vemos esto como Dios pedía a su pueblo los sacrificios y había que darlo. Aparte de eso, las ofrendas por agradecimiento, por las razones que fueran, porque yo quiero dar, porque le agradezco a Dios, ellos daban adicional a lo que se daba para los holocaustos de las fiestas, adicional a lo que se daba para el holocausto continuo, que era todos los días. Nos damos cuenta cómo Dios y cómo su pueblo fue fiel a eso. Hoy en día nos cuesta poder darle a Dios tiempo. No hablemos de ofrendas, no hablemos de dinero, ofrendémosle tiempo a meditar en su palabra, a leer las escrituras, a asistir a la iglesia. Aquí ellos pasaban 7 días, hermanos, en una fiesta continua, haciendo sacrificios todo el día, y ahí estaba el pueblo. Y ahora nosotros venimos 2 horas a la iglesia y estamos preocupados a qué hora va a terminar. Hay quienes se retiran de las iglesias porque los pastores se tardan mucho tiempo pasamos en la iglesia, poniendo ese tipo de pretexto, cuando su pueblo pasaba día completo, 7 días continuos en el tabernáculo, haciendo que los sacerdotes haciendo los sacrificios y el pueblo participando de las bendiciones. Y ahora nos cuesta, ponemos cualquier pretexto para no estar en la iglesia, para no asistir a un servicio. Muchas iglesias tenemos solo un servicio día domingo y aún así los hermanos no vienen. Muchas tienen servicios durante toda la semana, no todos llegan.
Siempre ponemos un pretexto de tiempo y cualquier otra cosa, menos tiempo para agradar a Dios. Volvamos a esa forma de adorar, hermano. Volvamos a adorar a nuestro Dios con el corazón, y lo que le ofrezcamos en ofrenda venga de nuestro corazón, sea lo mejor de nosotros. Tiempo de adoración, tiempo de meditación, tiempo de comunión con Él, hacer justicia con el necesitado. Eso es lo que Dios busca de nosotros ahora. No está buscando sacrificios, no está buscando que sacrifiquemos animales, está buscando que sacrifiquemos tiempo y nuestras costumbres que nos alejan de Él. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.